Hola, somos Eli, Turo y Andrés. y estamos en el podcast Design Ops Talks, hablando de sistemas de diseño y Design Ops. Muy buenas, bienvenidas a este nuevo episodio de Design Ops Talks. Nos hemos tomado una pequeñita pausa para cargar pilas y disfrutar de los nuestros en verano. Esperamos que vosotros también hayáis tenido esta oportunidad. En el episodio de hoy tenemos a dos expertos que nos van a guiar a través de un tema crucial en los sistemas de diseño, que son los Design Tokens. Nuestros invitados de hoy son comúnmente o informalmente conocidos por la comunidad como los Pablos o los de los Design Tokens en español. Ellos son Pablo Peribáñez y Pablo Fernández. Primero quiero presentarlos. Pablo Peribáñez, diseñador multidisciplinar, encontró su pasión en escalar el diseño en startups y productos digitales a través de los sistemas de diseño. Junto a Pablo Fernández, que son compañeros de trabajo actualmente en Idealista, ingeniero, ahora presento a Pablo Fernández, ingeniero de software en foco en lo que sería frontend, que no solo aporta una visión integral, sino que además también es un apasionado de la enseñanza. Y además, no solamente tienen suficiente con verse el día a día en el trabajo, que además están formando a nuevos talentos en cuanto a lo que sería a sistemas de diseño en su curso Aprende a diseñar e implementar Design Tokens. En este episodio vamos a profundizar en el fascinante mundo del diseño y el desarrollo, cómo podemos romper ese mito de diseño y desarrollo no se llevan bien o no se entienden, ¿no? Y cómo nos podemos adentrar en el mundo de los design tokens sin caer en lo típico de los tokens de color, sino más allá, entrar un poquito más en cómo es el rol, estos pilares en la interfaz, cómo es esa fuente de la verdad que hace que facilite esta colaboración entre los equipos de diseño y desarrollo, sobre todo. Hablamos de que son los design tokens a escala, cómo podemos encontrar una nomenclatura unificada con el reto de no complejizar nuestras decisiones, sino que también son una herramienta clave que permiten automatizar esas decisiones de diseño y desarrollo y cómo podemos adaptarlas a las necesidades de cada equipo y contexto. Son bastantes topics que hemos ido tocando a lo largo del episodio. Además, bola extra. En este episodio vamos a contar con un súper descuentazo para su curso de Aprende a diseñar e implementar Design Tokens, que empieza el 13 de octubre. Y este descuento no es ni más ni menos que de 100 euros. Lo único que tenéis que hacer es aplicar el código de descuento Design Ops Talks en su pasarela de pago y automáticamente se os descontarán estos 100 euritos o 100 eurazos, que es muchísimo. Entonces, os dejaremos el link del curso y el descuento en la descripción del episodio. Y ya solamente recordaros, darle a la campanita, suscribiros a nuestros canales para no perderos ninguno de nuestros episodios y esperamos, como siempre, que lo disfrutéis tanto como nosotros. Comenzamos. Hasta la próxima. Chao. No. Bueno, pues empezamos. Empiezo yo. Bueno, primero, bienvenidos a los dos. Como bien habéis dicho, hablaremos un poquito sobre tokens, pero me gustaría empezar con una presentación para que no quede en el plural de los Pablos, pues pasando por cada uno, muy breve, de pues quiénes sois, cuál es vuestra especialidad y cómo habéis llegado hasta donde estáis. Y si eso ya pues introducís en lo que estáis trabajando. Pues realmente somos Pablos, pero luego somos el yin y el yang, porque uno es Pablo Desarrollo y otro es Pablo Diseño. Yo soy Pablo Diseño, estamos los dos en el sistema de diseño de Idealista y bueno, yo me encargo más de la parte de diseño, toda la parte del equipo de Product Design. Y bueno, Pablo, preséntate tú y cuenta tu parte, que haces más cosas. Pues sí, eso. Yo estoy en la parte de desarrollo. No he trabajado directamente con el sistema de diseño, aunque sí que he trabajado con ellos. Empezamos un poco definiendo todo eso cuando empezamos en nuestra empresa. Y nada, yo soy desarrollador y estoy trabajando más sobre todo en la parte de plataforma, ¿no? Por eso también trabajo con Design System, porque al final Design System es muy de plataforma. Yo soy ingeniero informático, tengo experiencia sobre todo en el mundo del desarrollo de frontend, que ha sido un poco siempre mi especialidad, pero bueno, al final estando en plataforma tienes que saber de todo. A un punto de ingeniería desde
front, back, infra, cloud, todo este tipo de cosas, incluso política también, porque hay muchas veces que hay que increpar. Muy bien. Pablo sabe de todo. O sea, a Pablo le preguntas por cualquier cosa y es como el Chocas, es experto. Puedo alucinar también, como ChatGPT, ¿eh? Muy bien. Y actualmente estáis trabajando para Real Estate en Idealista, en España, entiendo. Estáis los dos localizados en Madrid, ¿sí? Sí, estamos por Madrid. Muy bien. Eso es. Pues yo, si acaso, me gustaría introducir el tema de Design Tokens. Lo que pasa es que me gustaría empezar viendo cómo una definición simple del concepto de Design Tokens, sin llegar a la profundidad de lo que sería la herramienta de Figma o de la otra, sino a nivel conceptual, ¿cómo reduciríamos digamos, el significado de Design Tokens? Si tenéis alguna. Ujú. Pues si quieres voy yo, aunque es algo que yo creo que es difícil de reducir, me he preparado un poco explicación rápida en 3 puntos principales. Si alguien se tiene que quedar con qué son los design tokens, para mí son 3 puntos claves y ahora si queréis también profundizamos un poco en cómo lo veis, qué opináis y cada uno de ellos. Para mí el principal es que son los pilares de la interfaz. A través de ellos construimos, mejoramos nuestra interfaz, creamos nuevos flujos, nuevas pantallas, etcétera. También son decisiones de diseño, nos sirven para establecer decisiones, acuerdos de cómo tienen que ser las cosas, cómo estamos utilizando o trabajando la interfaz en nuestra empresa o en nuestra organización. Y el tercer punto, que aquí es donde podemos profundizar y que yo creo que es muy importante, porque creo que muchas veces está mal entendido en toda esta parte de design tokens, es que los design tokens también nos sirven como fuente de la verdad. O sea, nos sirven como una herramienta incluso en la que a partir de ellos podemos crear un lenguaje común entre todos los equipos de una empresa. Esto, versión simple. Bien. ¿Y la versión desarrollo? La versión desarrollo, bueno, pues sabéis, los desarrolladores siempre somos más simples. Pablo ha hablado ahí un poco de esos 3 pilares, ¿no? Porque al final sí que es importante entenderlo desde esas perspectivas, ¿no? Yo los tokens de diseño, o sea, el token, lo que para mí es un token, es una decisión, representa una decisión. Cualquier cosa, pues el color verde, pues esta tonalidad, ¿no? Esa decisión pues tiene asignado un nombre, que es la manera que tenemos de nombrarla, ¿no? De hacer referencia a ella y ya está. Luego, evidentemente, esa decisión, para que tenga validez, tiene que estar centralizada, ¿no? Que es ahí un poco el punto que hablaba Pablo. Y esa centralización es súper importante y desarrollo y diseño tienen que tener primero la misma nomenclatura. Pues si yo al color verde lo llamo verde y tú lo llamas verde claro, pues estamos refiriéndonos a cosas distintas, ¿no? Entonces, la nomenclatura es súper importante y la centralización. Es decir, Pablo, si mañana la tonalidad la cambia por otra, yo tengo que tener una manera relativamente eficiente de obtener esos cambios. Si me lo pasa por Slack, muy eficiente y muy escalable no es, ¿no? Entonces, para mí, son básicamente es eso, ¿no? Son decisiones y luego ya con esas decisiones pues, podemos hacer muchas cosas. Podemos construir web, podemos construir una aplicación en Android, podemos hacer una documentación. Es decir, eso representan decisiones y esas decisiones las tratamos como queramos. Ujú. Y aquí también hay una cosa que ha comentado Pablo, que es muy interesante, que es como esa parte de que se hable el mismo idioma, ¿no? O que se utilice un punto común para estos design tokens. Porque también vemos mucho que la gente se queda en la parte de, bueno, estilos de Figma o variables de CSS, ¿no? Cómo estamos llamando a estos valores para que se entiendan, para que se utilicen bien, que eso en sí ya es un tema muy importante, es un tema que también da para mucho estudio, para darle muchas vueltas según cada caso de cada empresa, pero sí que nos estamos olvidando de uno de los grandes puntos o de las grandes virtudes de estos design tokens, que para mí son que estén automatizados, ¿no? Que seamos capaces de, desde un único punto, utilizarlos tanto desde las herramientas de diseño como desde los equipos de desarrollo.
Y esto es algo que yo creo que mucha gente le pasa igual que con el tema de los UI Kits versus Design Systems, ¿no? Que este es un tema que igual ya lo tenemos un poco superado en la comunidad, por lo menos de diseño, de un UI Kit no es un Design System, pero siempre ha habido mucho esa polémica, ¿no? Que decíamos, bueno, mis componentes en Figma ya es un Design System. Pues bueno, al igual que ahora ya sabemos que eso no es un Design System, con los Design Tokens pasa un poco lo mismo, ¿no? Nuestras variables en Figma no son realmente Design Tokens. Que de hecho justo Figma cuando anunciaron en sus conferencias de las config esta funcionalidad ya lo dijeron de esto que anunciamos, las variables que vais a utilizar no son design tokens, están apuntando hacia ello y un poco nos están dando herramientas para manejarlas mejor, pero todavía queda toda esa parte que es justo la que se conecta con desarrollo, ¿no? Y donde justamente está todo el valor, ¿no? De decir, bueno, si somos muchos equipos en una empresa, muchas personas desarrollando software, pues si nos quedamos en nuestra parcela de diseño y nos hacemos una herramienta de la leche, pero no la compartimos, no está puesta en común, pues sirve un poco a medias, ¿no? Y es ahí un poco donde vemos nosotros también el potencial en tener esas sinergias con desarrollo, en mejorar la comunicación con ellos y los design tokens ya es una base para empezar un poco a trabajar mejor entre varios equipos. Ujú. Sí, de hecho, además también, por complementar un poco lo que estaba diciendo Pablo, yo también los design tokens lo veo como una palanca, ¿no? Que hace que aumente la capilaridad que está teniendo el sistema de diseño, pues, en los equipos, ¿no? Por así decirlo. Al final, los tokens siempre empiezan muy por el lado de diseño, porque además se venden como algo muy ligado a diseño, pues son decisiones de diseño al final. Entonces, se empieza siempre por la parte de diseño y normalmente suele quedar ahí, ¿no? Porque dices, bueno, yo tengo estos tokens, pero claro, yo no sé, como no sé qué necesita desarrollo, no sé realmente cómo esto luego desarrollo lo va a utilizar o le va a valer para algo. Yo estoy entrando en una cosa que no sé muy bien ni contarle a desarrollo. El nombre además tampoco nos ayuda porque token, bueno, Pablo lo ha explicado antes muy bien, lo ha introducido muy bien, pero si no te lo explican token, ¿qué es un token, no? Bueno, pues yo tengo aquí una lista de valores, ¿cómo lo usa desarrollo? Ahí es cuando esa comunicación empieza a cojear, ¿no? Es decir, a mí me está dando unas cosas que yo no sé muy bien cómo utilizar, porque mi plataforma funciona de una manera, tengo una serie de requerimientos. Entonces ahí es como nosotros vemos súper potente, ¿no? El tema de, oye, los tokens hay que entenderlo desde los dos puntos de vista. El diseñador tiene que saber también cómo desarrollo utiliza esas decisiones, igual que el desarrollo tiene que saber de dónde vienen esas decisiones, para que los design tokens valgan para algo, porque si no lo que ocurre es que el diseñador lo hace, o utilizando variables de Figma, o utilizando tokens al uso, y se queda ahí, ¿no? Y bueno, al final se pierde todo ese potencial del que estaba hablando Pablo. No sé si os ha pasado de... Claro, es que todo empieza con una decisión de diseño, pero en realidad para mí los tokens no son una decisión de diseño explícitamente, sino es esa unión, ese puente entre diseño y desarrollo. Y lo explicabas muy bien ahora diciendo, ¿no? que si no hay esa unión, ¿no? Y ese, digamos, ese consenso de cómo vamos a nombrar, que imagino que a todos los equipos deben encontrar con challenges parecidos, que es la discusión de cuál es la mejor manera de nombrar los tokens, ¿no? El otro día estaba viendo el token glossary de Marta, ¿no? Que ahora lo tiene incluso hasta con un GPT, que dices, ostras, yo en mi punto de vista a veces me he visto en el momento de decir, ostras, estamos en una sala, gente, con un montón de capacidad, pero no nos ponemos de acuerdo en cómo se tiene que nombrar un token concreto, ¿no? Entonces, creo que el leitmotiv está ahí, en conseguir ese consenso común y que entienda tanto diseño como desarrollo por qué hemos nombrado las cosas de determinada, qué intencionalidad hay detrás de esos valores, ¿no? Si es un intent, si es un background, si es un surface, en el caso de los colores, ¿no? Por poner ejemplo, que es el caso más, igual cuando hablamos de sistemas de diseño sale el botón, que es el componente básico, pues con los tokens lo primero que sale son los colores. Que hay ahí como, a nosotros nos ha pasado que hemos tenido melones bastante grandes porque teníamos tokens multiplataforma. Entonces, claro, pone en común a tres plataformas aparte de diseño, ¿no? Entonces, no sé si vosotros os habéis encontrado con algún tipo de reto similar.
Mm. totalmente. Sí, ahí sobre todo con, perdón, Pablo, Vale, sobre todo con el tema de la nomenclatura, ¿no? Que cuando también ha comentado a Pablo, porque hay veces que confundimos manera de nombrar a las cosas, ¿no? O lenguaje ubicuo, ¿no? De a qué me estoy refiriendo, con la nomenclatura, ¿no? La nomenclatura es muy específico de la plataforma. En iOS tienen una manera de nombrar las cosas, en Android tienen otra, en web tienen otra. Luego, en general, tú ves y buscas las 7 diferencias y tampoco hay muchas. Más es, pues, oye, uno lo separa con guiones, otro con barras bajas, otro con slash, ¿no? O algo así. Pero luego al final el concepto es el mismo, ¿no? Entonces, lo más importante es no confundir nomenclatura con cómo lo nombramos. Lo importante es que si yo me estoy refiriendo al color verde, todos sepamos a qué me estoy refiriendo y qué token estoy utilizando, qué decisión me estoy refiriendo en ese momento. Luego, el cómo tú lo uses, cómo tú lo escribas y cómo lo formatees, pues depende de tu plataforma. Pero es súper importante que la nomenclatura esté muy interiorizada, porque ahí es donde empiezan los teléfonos escacharrados. De yo me refiero a esto, pero claro, yo como aquí le he puesto otro nombre, porque yo barras bajas, entonces le he puesto un prefijo delante, otro, ya estamos perdiendo pues, toda esa ventaja principal, ¿no? Entonces, bueno, aquí Pablo, el tema de nomenclatura, controla bastante más que yo sí. y puede extender. Bueno, a ver, es un poco también lo que comenta Pablo, que también uno de los puntos fuertes de estos design tokens, que al final no deja de ser, o como lo visualizamos, es como un JSON del que cada uno coge lo que le interesa, ¿no? Y más o menos, pues bueno, partimos de una nomenclatura que está unificada, que ahora lo comentamos, pero sí que es verdad que luego, pues cada plataforma la puede adaptar, ¿no? Lo que comentaba Pablo, igual uno utiliza Kebab-Case con barras, otro utiliza Camel. Bueno, pues eso también son cosas que ya esos design tokens es un poco la gracia. Figma, por ejemplo, pues le pone como unas barras porque realmente tiene una especie de carpeteado, ¿no? Pues todo eso se puede hacer, cada uno puede adaptarlo a sus necesidades de plataforma y es una de las ventajas o las virtudes de estos design tokens que al final, al venir de un JSON, pues lo estamos transformando al formato que queramos, pero sí que luego está la parte que comentaba Sally de nomenclatura. Nosotros nos hemos pegado mucho con estos y realmente es algo muy complicado en general. Y bueno, justo Marta, que con su glosario y demás ha puesto muchas cosas chulas en abierto y está súper bien, pero sí que es algo que yo entiendo que en general cueste y que en cada dicotomía de empresa, ¿no? Pues puede haber unos problemas con una nomenclatura o con otra, que seguramente sean los mismos que los problemas que puede tener un design system o una interfaz, ¿no? Que cuando hablamos también de un botón parece que dices, bueno, el botón es un elemento sencillo que lo presiono y me lanza una acción, ¿no? Pero claro, luego te empiezas a meter y dices, no, es que aquí quiero que el botón haga no sé qué y aquí quiero que tenga esto dentro. Pues con los tokens pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay unas reglas, unos estándares que ya empezamos a ver en la comunidad, porque es algo que vemos que ya todas las empresas lo están adaptando, estamos un poco estandarizando, ¿no? Incluso esa nomenclatura, pero ya luego pues es algo bastante complejo que según a dónde vayas, pues verás que lo llaman de una forma, de otra. ¿Está mal enfocarlos de un lado u otro? No, o sea, no hay blancos y negros, ¿no? Seguramente todos sean grises. Habrá cosas que escalen mejor, otras que escalen peor, pero es algo bueno, como todo el desarrollo del software, ¿no? Pues vamos un poco evolucionando y a nosotros también nos ha pasado de tokens que nos hemos pegado dándole vueltas a una nomenclatura mucho tiempo, incluso tokens que tenemos ahora que decimos no nos encajan, pero no le vemos una solución perfecta y estamos ahí siempre dándole vueltas a todo esto. Incluso decisiones que hay veces que se pueden aglutinar en una misma para una plataforma que para otra plataforma no se puede. Por el tema de las opacidades, ¿no? Pues en web sabemos que se pueden separar porque son dos cosas que a la hora de implementarlas se implementan o vienen por vías distintas. En iOS, en Android, este tipo, pues son cosas que se integran, ¿no? Porque el propio color ya va con esa opacidad, entonces cómo se usa ya que esté separado no tiene sentido. Luego hay peculiaridades de la plataforma que parece que no, pues parece que el Figma y los tokens son agnósticos, pero al final hay que adaptarlos también al contexto, ¿no? Tampoco, o sea, tiene sentido hacer cosas abstractas cuando
tiene sentido. Cuando no, si yo sé que esto es sota, caballo y rey, pues en mi caso concreto lo adapto y esta es mi nomenclatura. Entonces es normal que al final la nomenclatura cada empresa o cada equipo la adapte a sus necesidades. Y me parece normal y lo rico, porque si al final acabas con nomenclaturas muy rígidas, pues pierdes esa flexibilidad, ¿no? Y compromete la comunicación, ¿no? Ujú. Sí, Andrés totalmente. se estaba riendo, estaba soltando la sonrisita y no sé si creo que por dónde van los tiros. A ver, es que yo creo en la flexibilidad, pero me da un poco no es coraje, pero sí me saltan muchos warnings cuando hablamos de esa flexibilidad porque una de las frases que en una charla le dije a él y la usó es que dentro del corsé de los design tokens hay que definir bien esos grados de libertad, porque, y aquí digo bien usando la palabra libertad, una cosa es libertad y la otra libertinaje. Y cuando no hay reglas, cada uno hace lo que quiere, ¿vale? Y cada uno entiende su flexibilidad en un grado distinto. Entonces, en cuanto a esto, yo quería preguntaros, no sé si en vuestro caso usáis en la casa o en alguna otra marca también hayáis usado o para un proyecto personal los diferentes tiers de definición de tokens, diferentes niveles. Pablo dice que sí con la cabeza, parece que sabe de lo que estoy hablando. Si no, lo detallo. Sí, supongo que te refieres a tokens más abstractos, ¿no? Como un color azul y ya está. Los O primitivos, que sería toda la escala de, estás definiendo un azul, pero haces toda la escala en función de los grados que quieras, ¿no? Sí, Ujú. efectivamente. Sí, sí, sí. O sea, nosotros sí que vemos guay, creo que además ya es bastante estándar, como esos grados, ¿no? de tokens, algunos que son como más globales o menos específicos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, una escala de azules. Y podemos decir, vale, pues mi escala la llamo azul 10, azul 20, azul 30 y va de tonos con menos color a más color. Y luego, pues sí que vamos creando como tokens que también van aliando bueno, van refiriendo a los tokens anteriores, que son igual más específicos, ¿no? Pues este azul lo utilizo para un link. Pues ya sé que me lo invento, creo un token que se llama link y que va a tirar del azul 50. Y esos niveles un poco de especificidad nos vienen bien porque ya empezamos como un poco a desarrollar esas decisiones de diseño, ¿no? Bueno, aunque tengamos una escala de azules, para el link solo utilices el azul 50, no utilices tú un 40, tú un 30, porque si no, aquí tenemos links de todos los colores. Uh-huh. Y nosotros sí que esto lo desarrollamos, pero es algo que también hemos tirado un poco de la cuerda, porque hubo un momento en el que entramos mucho a la especificidad y de hecho desarrollamos, o el planteamiento era desarrollar tokens muy específicos para cada componente, que puede tener sus ventajas para ciertos grados de uso. Y bueno, eso pues refiriéndome a, por ejemplo, un botón, mapeo todos los tokens o todos los valores que puede tener un botón de forma específica. Es decir, por ejemplo, el color de fondo del botón, pues aunque tenga un token que es color acento, si luego quiero crear un token más específico, puedo crear un token que sea background del botón primario, ¿no? Entonces, en estado default, por ejemplo. Entonces ya es una especificidad como muy al detalle, ¿no? Muy al detalle del componente que en el estándar pues es como el nivel 3, ¿no? El nivel de tokens de componentes. Y eso es algo que nosotros empezamos a plantear y lo hemos planteado un poco en esas vías y vimos que tuvimos que echar un poco hacia atrás porque se nos iba muy de madre. O sea, creábamos tantas decisiones que para los equipos consumidores, para el resto de personas que los iban a utilizar, suponía más carga que beneficios. Entonces, sí que tiene algunos pros por unos lados y igual hay puntos según cómo se trabaje el sistema de diseño o la interfaz donde se necesitan esos tokens más específicos,
pero ahora el planteamiento que estamos llevando en nuestro caso es que sean los más simples posibles y eso implica que sean los menores tokens posibles. Para eso, pues claro, tenemos que ser muy conscientes de las necesidades de la interfaz, crear una nomenclatura que pueda dar soporte a todos esos casos que nos vamos encontrando y entonces ahí es un poco lo complejo, ¿no? De con los menos tokens o las menores decisiones posibles para no sobrecargar de opciones, dar soporte a todo lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces ahí pues es lo que decía Eli, ¿no? Es difícil encontrar una nomenclatura que abarque todos los casos y ya vacilando muy fino para que todas las piezas del puzzle te encajen, ¿no? No sé vosotros cómo lo planteáis en vuestro caso. Nosotros tenemos, hablo desde la parte o del punto de vista de desarrollo, pero también voy a tocar un poquito de diseño, ¿vale? Y como síntesis de lo que has dicho, entiendo que vosotros en el pasado, igual hay algo de legacy ahí, pero habéis tenido los 3 niveles arquetípicos que se conocen, que son los primarios, los semánticos y los de componente. Igual pecasteis sobrecargando demasiado los de componente y es un grado de abstracción que igual no hay que llegar a profundizar tantos, especialmente en vuestro caso, que es un design system para una marca y el branding de la marca es universal, entonces abordándolo, tratando de simplificar, abordándolo quedando en el nivel 1 y 2, ya abarcas un nivel de detalle suficiente y en algunos casos pues igual haga falta poner algunos de componente, pero no sobrecargar esos de componente. Si no he entendido mal, creo que va por ahí Exacto, vuestro justo. caso. Vale, en nuestro caso sí que nuestro design system hasta la fecha era multimarca y para poder customizar los componentes hasta un nivel de detalle suficiente, pues sí que habríamos la posibilidad de crear los tokens en los componentes y que luego sobrecargaran con con los tokens de marca y además teníamos por directriz que se usaran los semánticos, ¿vale? Porque sí que teníamos, hablo en pasado, pero tenemos definido un sistema semántico lo suficientemente detallado y al mismo tiempo conviviendo tratando de buscar la simplicidad para las opciones del diseño, de manera que cambiando la semántica pues se disperse por todos los componentes, pero que no tengas un nivel de opciones tal que te abrume a la hora de elegir un color. En lo que respecta a los componentes. Sí que decirte, Pablo, esto es nuevo, pero no lo hemos hecho, igual que vosotros, pero sí que existe la posibilidad en la actualidad de definir un color con alfa, de manera que el token ya lo tenga, tanto con el RGBA, o sea, o incluso en el EXA, porque ya puedes ponerle 8 caracteres, como incluso, y ahora una cosa que estamos usando bastante y que cogimos el concepto a partir de cómo lo está haciendo Tailwind, es que uses color mix con transparent, que también está definido como color, y que le pongas el porcentaje del mix para hacer esas opacidades. Lo que pasa el color mix, si no tengo mal entendido, es que para compartir enlaces, esa previsualización embedida no procesa bien los transparentes. Eso no lo tengo comprobado, pero tengo leído por ahí que es así. Entonces, con RGBA sería... Y para no caer siempre en el topic de color, un ejemplo práctico para que queden claro en el stream los 3 niveles, yo voy a partir con el sizing, ¿vale? Cuando definimos una base, digamos, la base 8 típica, ¿vale? Entonces, nosotros en primitivas podemos definir que nuestra base del design system va a ser 8. Eso va a hacer todos los múltiplos de 8 y posibles derivaciones del 8 como token posible primitivo de la base del 8. En el semántico podría definir cuáles de esos múltiples posibles de 8 corresponden, por ejemplo, a, pues yo qué sé, paddings, margins, borders, pero ya viene border, pues por ejemplo, usando, que a Arturo le gusta, aunque no esté por aquí, los detalles de camiseta, ¿no? Pues mi margin M va a ser 8 y en no sé cuántos, ¿sabes? Siempre nombrando al primitivo. Y luego cuando me vaya, por ejemplo, a la cart, que probablemente tenga un padding,
pues definir que mi cart default está invocando, y aquí es donde nos ponemos restrictivos, al padding M y no a sizing, pues yo qué sé, si la base es 8, pues igual el sizing 16, ¿no? Es para respetar todos los pasos, de manera que de esta forma, si mañana defino que el 8, como todo está múltiplo, el 8 pasa a ser 10 por un capricho del diseñador, pues no tenga que estar redefiniendo cada sitio, sino que solo tenga que hacer una supervisión, porque si todo se ha seguido según los acuerdos, ya se llevará el cambio y todas sus derivaciones a todos los componentes. Eso es lo ideal, pero como bien habéis dicho, ¿vale? El mundo de... O sea, si invocáramos a Platón aquí, ¿no? Pues el mundo de los ideales nunca coincide con el mundo de lo real, ¿vale? Entonces, en nuestro caso práctico, pues muchas veces están esas fricciones y sinergias también entre diseño y desarrollo, en el que hay que tratar de convenir soluciones, también tratando con la pragmática, ¿no? Para, pues, ligeros desajustes que puedan haber, siempre tratando, eso sí, de simplificar al máximo y que sea escalable, pero al mismo tiempo no sacrifique performance para que no vayamos haciendo una cantidad ingente de tokens que perjudique a esa performance. Vaya chapa, cuidado, madre mía. No me pidáis que lo repita. Antes, cuando te has reído, pensaba que iba más por lo de las transparencias, ¿eh? Cuando he dicho a ver si iba por ahí. Y ahora, Sí. y ahora cuando lo estabas contando estaba pensando, yo ves cómo lo tenía ahí guardado en la recámara. Nosotros Para no resumir la parte... Insisto que no lo Sí, hemos Andrés. puesto, pero en las revisiones de componentes que estamos haciendo sí que lo estamos usando y funciona. Pero de base no lo tenemos. O sea, estáis Para resumir la parte... aplicando colores con opacidad en los componentes. Por ejemplo, estado... Sí, y mixes, por ejemplo, como estamos usando también Light y Dark Mode, para, por ejemplo, un color, una cart que le pongo un diseño, ¿cómo sería? La Tinted, ¿vale? Está la Solid y la Tinted. La Solid la pinto directamente con el color y la Tinted voy a hacer un mix, en este caso no con transparente, sino que le voy a hacer un mix de un porcentaje que está tokenizado con el blanco absoluto que está llamado background, ¿vale? Eso sí estoy en Light, pero como en Dark el background pasa a negro, el porcentaje se mantiene. De manera que la card Tinted en Light y en Dark Mode va a mixear el color base del primitivo con el color background que venga definido, que en el Light será blanco absoluto, en el Dark será negro absoluto, y así consigo esa card que palidece con el background, ¿vale? ¿Se entiende? Al final lo que jugamos son rampas de color que nos sirven también para ese estuche de colores, que creo que este ejemplo lo pusimos ya cuando hablamos con Beatriz Martins, que no necesariamente todo ese estuche de colores tiene que estar tokenizado, porque puede ser que necesites los colores para hacer ilustraciones y no deba por qué tener que estar esa decisión guardada al uso, pero esas rampas de color nos sirven a la vez también para hacer esos dims, que al final no dejan de ser alfas, que ahí es donde puedo jugar con esas opacidades. Para sintetizar mucho el tema del sistema de diseño multimarca que nosotros tenemos con esas decisiones de tokens, lo que tenemos es como esas decisiones súper, digamos, como muy agnósticas y rígidas para que luego la marca en cuestión que venga pueda pasar su theming y con esos tokens, esa magia, poder tematizar y poder cambiar todo el aspecto de su website súper ágilmente, porque de ahí viene un poco digamos que estamos resolviendo con los tokens, pues un poco aparte de guardar las decisiones, es poder escalar esas decisiones más rápido. En cuanto a lo que es la colaboración entre... Perdona, Eli, en vuestro caso entiendo que al final esa rigidez es positiva, porque necesitáis tener esa interfaz, no interfaz visual, sino más a nivel de desarrollo, ¿no? Esa interfaz rígida para que luego las implementaciones de las diferentes marcas pues sigan unas reglas, ¿no? Porque como bien decía Andrés antes, como cuando no hay reglas, ¿no? Pues todo tiende a la entropía y precisamente pues eso. Entonces, la verdad que es muy, muy interesante. Sí, una de las ventajas también que tenemos es que como el código fuente es el mismo, nos beneficiamos de
que estamos garantizando que funciona el componente por todos los usuarios de todas las plataformas, ¿sabes? Entonces, el código fuente del botón es el mismo, se está ejecutando en InfoJobs y en 1000 anuncios a la vez. Lo que puede diferir es el color, pero la lógica interna es la misma, de manera que me beneficio de la cantidad de usuarios que hay en ambos y lo mantengo solo en un sitio, aprovechándome también de los desarrolladores de ambos marketplaces. Sí, es que, vamos, yo creo que ese es habéis dado con uno de los puntos, ¿no? de los design tokens que nos permite como un poco entender o organizar como esa lógica de, bueno, pues si esto no tuviésemos esas decisiones, ¿no? Me imagino que en vuestros casos necesitaríais el doble del equipo de Design System o Design Ops, ¿no? El doble de equipo de desarrollo que esté organizando todo eso. Al final también son como esas formas que vamos, yo creo que nos ayudan a escalar los productos, ¿no? A hacerlos más fáciles de organizar por un equipo, de controlar bueno, que se puedan utilizar para cosas como el theming, el dark mode, temas de altos contrastes, que también es algo ahí como con el tema de la accesibilidad que está interesante. Pero bueno, también esto que comentabas, Andrés, que está ahí un poco como la teoría, ¿no? Luego llevado a la práctica, justo el caso que decías de las dimensiones, spacings, margins, paddings, etcétera. Esos, hay tokens, como por ejemplo los del color, que tienen un caso muy práctico, ¿no? Que nos permiten organizar todas las identidades de marca bajo unas variables de color, ¿no? Y manejar el light mode, el dark mode, etcétera. Pero justo en los espaciados, nosotros creo que seguimos un planteamiento muy parecido al que has comentado, de esos diferentes niveles, desde los más simples, desde la escala de 8 a los más específicos para algunos componentes. Pero claro, ahí ya entran como ciertas diferencias también, no sé si a la hora de cómo trabajamos esos tipos de tokens en plataformas como Figma o desarrollo, ¿no? Porque igual en una card, me lo invento, pues estamos poniendo un padding que decimos que es un padding superior X, pero luego, según cómo la construyamos o según los elementos que metamos en ella, ese padding realmente se compone de un padding y un margin o, bueno, como que hay también ahí como cosas un poco más complicadas a la hora de llevarlo a desarrollo, ¿no? Que un valor como los tokens muchas veces como que entran en conflicto con lo ideal, ¿no? De cómo se deberían de aplicar, o por lo menos a nosotros nos pasa esto. Y sí que hay como casos donde ya el uso más específico se vuelve a veces un poco complicado. Justo el tema de paddings, margins y demás, claro, pues en Figma, nosotros en diseño estamos acostumbrados a utilizarlos de una forma, con unos auto layouts, si no son cosas flotantes, ¿no? Y luego en desarrollo, claro, todo esto se transforma que tenéis diferentes formas de trabajar los tamaños, incluso algunas que no existen en Figma. Y claro, esto llevado a tokens, hay veces que también un poco por desconfianza, ¿no? Quizás de diseño, es difícil de interpretar o de establecer como una norma común, ¿no? Ellos un poco, no sé qué opináis de esos casos de cada plataforma, de casos específicos o de construcción que entran un poco en juego y que pueden chocar con los design tokens. No sé qué opináis ahí al respecto. Yo creo que, y aquí la ventaja de un perfil que está dentro del equipo de Design Ops, pero que soy desarrollador, trato de escuchar las necesidades. O sea, a mí me da igual que hayas puesto 8 o 16 o que te hayas inventado un 12 ahí en medio que no sigue, ¿no? Trato de entender cuál es el reto al que te enfrentas y si tiene algún sentido, buscar una solución de desarrollo, ¿vale? Una solución de desarrollo entendiendo todo el contexto para que si no se ajusta a tu necesidad, pues al menos encontremos teniendo un mínimo de acuerdos, una solución parecida. Entonces, en el caso que comentas, pues igual para este caso,
tengamos que llamar a una primitiva de sizings y no podamos y tengamos que recurrir al nivel 1, ¿no? Porque depende cómo, pues puede ser que no hayamos puesto un padding en ninguna de las tallas de camiseta que he sacado antes el ejemplo que se ajuste al 12. Pues igual tendré que llamar a un sizing e invocar a una de las variables primitivas de sizing, que no sea de padding, pero que sí que se ajuste a la escala de 8 que he definido inicialmente. ¿Vale? Pero bueno, eso es un ejemplo práctico, pero que como estás ahí es a diario. O sea, que hay muchas más. Total. Generalmente, cuando algo se sale de la norma, normalmente lo que confío es en el diálogo, en esa cercanía entre el diseñador y el desarrollador para el buen entendimiento y el diálogo entre ambos roles. Al final, Claro, al final la comunicación de entender tú los problemas para poder buscar las soluciones. Sí, porque igual igual la intención del diseñador es buena, pero la implementación que ha hecho no tiene una buena solución en desarrollo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al final si se entiende cuál es el reto y lo que no se ajusta es la solución, mientras el resultado sea el mismo, al diseñador le va a dar igual. Pero a la vez tienes que hacer lo mismo, es decir, veis qué gusto es trabajar con Andrés. Pero a la vez también, si luego Andrés me escucha, entiende cuál es la necesidad y me dice, mira, Eli, pero esto se puede hacer de esta otra manera, a veces estamos diciendo lo mismo de dos maneras distintas, lo que pasa que la herramienta que utilizamos de diseño y el desarrollo acaban teniendo resultados, o sea, el resultado es el mismo, pero maneras de hacer diferentes. Entonces, si los dos entendemos a qué puerto queremos llegar, él lo va, por decirlo de una manera, lo va a maquetar de cierta manera que se asemeje lo más posible a lo que yo le he pedido, o bien si hay algo que no encaja dentro de esa norma, oye, Eli, te está saltando aquí la norma, quizá te has despistado un poco, o te recomiendo esto o lo otro, y entonces ese diálogo entre los dos, porque si no vienen un poco las frases como la que decía Andrés antes, que me ha hecho gracia, ¿no? Porque al diseñador se le antojó poner 8 píxeles, ¿no? Bueno, no, ¿por qué hemos puesto esas distancias o cuál es la decisión que hay ahí detrás, ¿no? Que esto viene un poco a esa colaboración, ¿no?, entre diseño y desarrollo. ¿Cómo es vuestro caso? Porque yo, claro, yo tengo la suerte de tener a Andrés, pero en vuestro caso, ¿sois vosotros dos o tenéis que colaborar también con más desarrolladores para poner en común y entender este diálogo? Y esta dicotomía que hay a veces, entre diseño y desarrollo. Sí, concretamente, pues el equipo sí que ahí intentamos que trabajen mucho en modo squad, ¿no? Precisamente con esto que estás comentando, ¿no? Que tú con Andrés, ¿no? Estáis muy sincronizados ahí. Y es importante también que tanto desarrollador como diseñador, cuando están trabajando muy juntos, sepan cuándo tienen que levantar la mano. Y precisamente ahí lo que comentaba Andrés de tener unas reglas definidas, pues ayuda mucho. Porque muchas veces ocurre, ¿no? Y eso pasa en general, ¿no? Y hago mucha referencia, sobre todo a mi parte, a la sobreingeniería, que a lo mejor el diseñador ha tomado una decisión, no por mala fe, sino porque es la decisión que se le ha ocurrido en ese momento, porque tampoco había ninguna regla definida. El desarrollador tampoco lo ha cuestionado, ¿no? Es decir, oye, no entiendo el problema realmente, me estás planteando una solución, tampoco la cuestiono, y muchas veces pasa en ingeniería, ¿no? Que nos ponemos el gorro de, venga, vamos hacia aquí, una solución súper guay, me monto una cosa súper abstracta, y al final, una cosa que a lo mejor por una conversación hubiera tenido una solución súper directa, que hubiera sido tanto fácil para de implementar en diseño como fácil de implementar en desarrollo, pues se convierte en una deuda técnica por una decisión que no se ha tomado en base a ninguna regla, ¿no? Entonces, a nosotros también nos ocurre y sí que intentamos que el equipo, porque Pablo, o sea, yo trabajo más en la parte de plataforma y ahora estoy más, sobre todo preocupado de esa parte más de infra, pero he trabajado con ellos, ¿no? Y al final tenemos un equipo de desarrollo que es el que está implementando los componentes en React y luego está el equipo de diseño que es el que está definiendo eso. Trabaja muy en squad, ¿no? La idea es, oye, vamos a trabajar en el componente X. Pues el diseñador y el desarrollador están trabajando juntos y están para conocer todos esos problemas y para que ni el diseñador se monte una pirula creyendo que esto se puede hacer y luego resulta que la plataforma no lo permite, ni al contrario ocurre también, ¿no? Que el diseñador ha decidido hacer una cosa, ¿no? No se ha cuestionado, no se ha entendido el problema y el desarrollador acaba montándose una sobreingeniería que no era necesaria hacer al principio, ¿no? Entonces, esto es una cosa que yo creo que
que pasa en general, ¿no? Y se reduce muchísimo cuando los dos están hablando y los dos están entendiendo el problema. Sí, totalmente. O sea, creo que los principales problemas en los equipos entre diseño y desarrollo vienen por la comunicación, que justo es lo que comentábamos, ¿no? Que una parte se soluciona con esos design tokens porque ya estamos poniendo una comunicación o unos elementos con la misma nomenclatura en en todos los equipos, pero en general en la construcción de componentes o en el diseño de pantallas es algo que él también es normal, ¿no? Igual un diseñador pues se enfrenta a una pantalla que la tiene que diseñar para una web en React con diferentes breakpoints en iOS y en Android, ¿no? Son diferentes tecnologías, diferentes casos que el diseñador no controla porque no tiene expertise en todos ellos. Igual hay algunas restricciones pues que hablando con los desarrolladores pues se pueden entender, se pueden ver diferentes enfoques, ¿no? Pero es un poco el problema en general, ¿no? Si hacemos cascada, si es el diseñador el que dice, toma, haz esto, y llega el desarrollador y dice, joder, si me hubiese puesto esto así, sería facilísimo, pero ahora tengo que hacer una pírula para hacerlo así. Pues ahí es un poco la problemática, ¿no? De dónde vienen los problemas. Y nosotros, en parte, trabajamos bastante en intentar solucionar eso, en crear vías de acuerdos, pues ya sea con la estandarización de valores, con los design tokens, pero también con los componentes, los patrones, todo lo que podamos estandarizar y que tenga un porqué, incluso entre plataformas, hablar el mismo idioma, porque hay veces que una plataforma le llama a un componente de una forma y otro de otra. Pues ya con eso tenemos el lío armado, porque igual a un diseñador también se le escapa un componente que le llama de una forma y en una pantalla de otra plataforma, crea problemas que son solucionables. Y esa buena comunicación con unas herramientas que la mejoren, para mí es clave. Y en parte, pues bueno, los design tokens es un poco como la base de todo eso, ¿no? Pero no acaba ahí. O sea, hay bastante trabajo en todo ese campo. Yo creo que hay ¿Y una cómo lo cosa solucionáis esto? Uy, perdón, que nos estamos hay una cosa solapando. que no hemos Dale, tratado dale. y creo que nos estamos dejando, y sí que habéis hablado de la buena fe, ¿no? Pero me ha pasado, ¿qué pasa cuando uno quiere hacer la suya y utiliza todos los acuerdos en su beneficio? Me pongo un caso, un ejemplo, ¿vale? Hago un diseño y siempre tarde o temprano, más pronto que tarde, la paleta al diseñador caprichoso se le va a quedar corta y quiere un color nuevo, ¿vale? Y coge todos los acuerdos y lo mete justificando, pasando por todos los checks. Pero eso perjudica performance y solo es para poner un ribete en una carta. O sea, que es que no... Pero queda bonito, ¿vale? Pues Entonces, ¿qué hacer aquí? Pues nosotros, a ver, es algo que nos pasa habitualmente y yo creo que es algo, un problema general y creo que va un poco también en la madurez de los equipos, de todas estas herramientas. Pues si un equipo tiene un sistema que está poco maduro, ¿no? Está empezando, pues es normal que se quieran añadir cosas nuevas, que no se cubran las necesidades y se pidan cosas que pueden estar más acorde al sistema, ¿no? O menos, pues bueno, pues ahí pues habrá temas un poco más objetivos, ¿no? De, oye, necesito esto por una necesidad de usuario, o más subjetivos, ¿no? De simplemente a mí me gusta menos sin este borde o sin este color, ¿no? Pero creo que conforme un sistema va creando esos acuerdos, ¿no? O generando pues más documentación, más patrones o más elementos a disposición de los usuarios, esos problemas se van reduciendo porque son debates que dicen, mira, me lo tienes que justificar muy bien porque ya te estamos dando muchas herramientas como para que ahora quieras cambiar esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo normal, pero con Claro. el tiempo y con la evolución de todo, pues es algo vivo, ¿no? O sea, nunca se va a parar de Claro, evolucionar.
Y la clave al final también es un poco lo que decía Pablo de la madurez, ¿no? La madurez no solo del equipo, sino del estado el sistema de diseño, ¿no? Al principio, el sistema de diseño va a tener que actuar de policía, es decir, cuando no hay una cultura de que, o sea, sobre todo si estamos intentando poner orden al caos, que suele ocurrir, porque si empezamos de cero construyendo un sistema de diseño y no hay nada montado, pues todo es muy fácil, entre comillas. Pero cuando ya está todo montado, la gente tiene ya unos flujos de trabajo más o menos disfuncionales, entonces tú estás intentando entonces, meter reglas donde no lo hay. Entonces, claro, ahí vas a tener que andar de policía. Ahí, evidentemente, el sistema de diseño tiene que ser una cosa protegida, y tiene que estar protegida y tiene que tener, yo lo puedo hacer de policía si tengo el rol no específico para poder decirte, oye, esto no se puede hacer. O si se quiere hacer, pues tiene que ser una contribución y tiene que estar justificada. Ahí, evidentemente, no puede ser una cosa solo de diseño ni solo de desarrollo. Tiene que ser cultural, ¿no? Decir, oye, que nos eche raro que aquí, y eso en desarrollo lo hacemos mucho, ¿no? Cuando el diseñador, pues, se ha montado una virula ahí y ha decidido que en lugar del botón normal, pues le he metido un padding aquí porque me arregla el diseño, ¿no? Pues es que no es el botón, es que ese botón no es, ¿no? Y también hacerles ver, es que esto, yo no puedo utilizar este componente porque no se va a ver igual. Entonces, levantar la mano y obligar a tener esas conversaciones. Si nadie dice nada, si no tienes la presión social, ¿no? Pues al final las reglas, por mucho que las pongas y estés de policía, no puedes estar controlando todo el mundo, ¿no? Entonces, en resumen, las reglas se van a saltar en algún momento. Cuando tienes una cultura de que la gente entiende que el sistema no es una cosa que yo me salto a la torera cada vez que se me ocurre, sino que lo tengo interiorizado, que son las decisiones como se han tomado, y si quiero hacer una propuesta, pues tengo que convencer al sistema o a los propietarios del sistema, pues ahí es cuando ya empieza a cambiar un poco la película, ¿no? Pero al principio, pues este tipo de cosas van a ocurrir, pero ocurre en el sistema de diseño, me ocurre a mí el diario en plataforma cuando intentamos estandarizar el uso de React o el uso de los proyectos, lo que sea, pues al final este tipo de cosas al principio ocurre. Justo cuando estaba hablando Pablo Pribáñez, que tenemos que matizar que Pablo, a la pregunta de Andrés, claro, yo estaba pensando, vale, pero ¿qué haces cuando te vienes en una situación así, ¿no? Y sí que toca un poco a veces ese design police, ¿no? Vale, entonces, en vuestro caso, a nivel de procesos o metodologías, ¿qué hacéis? ¿Tenéis liturgias? ¿Tenéis modelos de contribución? Entiendo, ¿no? Eh, para poder velar porque se cumplan esas reglas que habéis establecido desde el equipo de sistema de diseño, o hay algún detector, ¿no? De decir, ostras, tengo aquí, me está saliendo un warning de que en este determinado componente, pantalla, barra, lo que sea, se están saltando o el diseñador, la diseñadora se está inventando algo para poder poner el freno, ¿no? Porque entiendo que a nivel cultural, organizacional, pues tenéis ese job title para poder hacer de Design Police. Pero claro, ¿cómo os enfrentáis a todo esto? Porque Sí. es la cara B. Totalmente, o sea, tenemos liturgias de contribución, hacemos como ciertos procesos, seguimientos a los equipos de diseño, incluso en desarrollo. Muchas veces levantan la mano de, oye, nos ha llegado esto y parece que no se cubre con un componente, ¿no? Pues se pasa por un proceso que le solemos dar soporte desde el equipo. También estamos intentando que ya esas contribuciones, pues, o los diseñadores, incluso los desarrolladores, sean cada vez más propietarios del sistema de diseño, sean capaces de crear contribuciones más firmes, sean conscientes de lo que supone un cambio o una nueva necesidad. Pero bueno, o sea, un poco el proceso típico. También muchas veces lo que optamos es por dejarlo como un componente específico o algo que se hace de forma concreta para el caso de uso que se necesite. Pero claro, ahí es un poco donde tenemos un poco control de esos elementos que se han hecho un poco ad hoc porque no los cubre el sistema de diseño, y en esos casos pues somos conscientes que requiere de más tiempo del equipo de desarrollo para implementarlos de forma correcta, porque tenemos también que pasar unos checks, ¿no? De accesibilidad, de comportamiento de diferentes estados y demás, que no sale gratis. O sea, si quieres añadir lo que decía Pablo, unos paddings a un botón, pues igual eso te cuesta una semana de desarrollo y es algo que bueno, pues que no le gusta a nadie.
Pero bueno, vamos haciendo un poco seguimiento de esos casos, vamos intentando solucionar los que podemos y los que no, pues se quedan un poco ahí aislados como ad hoc, un poco sabiendo pues que es algo que no está cubierto por el sistema de diseño, va a crear un poco de ese código legacy y bueno, pues los cambios pues no se adaptarán también a ellos. ¿Permitís a un componente, cuando se instancia un componente, que ese componente tenga grado de customización? Me pongo un ejemplo, styles abiertos o class names abiertos para poder estilar ese botón, no necesariamente todos los botones del Design System, sino el botón de la página principal, la home, en el estado, no sé cuántos. Hay componentes que sí, que estamos tirando por esa vía de permitir que sean más abiertos, pero los componentes core, como por ejemplo el botón, intentamos que no, porque también vemos que abrirlos demasiado va un poco, o sea, es mejor si se utiliza de forma responsable y quizás hay equipos que lo hacen así y yo también lo veo muy correcto, pero nosotros hemos tirado por la vía de dejarlos más cerrados justamente para eso, para no crear inconsistencias y que se utilicen de la forma más parecida posible entre ellos, ¿no? Si alguien necesita un botón más alargado, más pequeño o lo que sea, pues lo vemos y le damos una lógica de por qué, ¿no? Y para añadirla a la API del botón, pero no aquí de repente más grande, aquí más pequeño, aquí de una forma u otra, porque vemos que si no, pues pasa que cada diseñador tiene un gusto o cada equipo pues lo plantea de una forma y al final crea más inconsistencias que no tienen más sentido por sí mismas. Claro, y además depende, hay cambios y cambios, ¿no? Hay componentes que son más abiertos, cambiar un color, que se pueda cambiar un color de fuera, pues bueno, es algo que tampoco va a afectar mucho ni va a generar una gran inconsistencia. Ahora, cambiar todo el tamaño del botón, pues claro, te va a generar N inconsistencias dependiendo de los N tamaños que vayas definiendo. Entonces, eso ya implica interfaz, probablemente implique desarrollo ad hoc. Entonces, eso se intenta evitar, porque al final es un cherry pick de lo que me vale bien del sistema de diseño, lo otro me lo salto, tal y cual, ¿no? Entonces, una regla, como hablábamos antes del tema de reglas, tienes que tener, sobre todo en el caso concreto de que nosotros tampoco tenemos un sistema multimarca, no es necesario hacer ese tipo de customizaciones tan extensas. Entonces, están bastante cerrados en general. Igual tendría más sentido en el caso de, claro, los core components, porque entiendo que si tienes das servicio a una única marca, ¿no? No tienes necesidad de tematizar tanto, pero igual en los product component o lo que nosotros le llamamos los brand component, igual ahí abrir las props sí que os podrían ayudar a que sean más flexibles y a no tener tantas requests sobre ese mismo componente. No sé si eso ahí sí que puede ser que tengáis algo parecido o no, capaz. Hay componentes que justo los estamos enfocando así por ese motivo. Intentar hacer más abiertos para que traigan menos incidencias en parte y también porque ya vemos que van a ser propensos a cambiarse. Y bueno, hay un poco ese debate, ¿no? Incluso el botón. Podría ser un componente que de base sea muy polimórfico, que le podamos añadir muchas cosas, cambiar muchas cosas, pero bueno, en nuestro caso la opción es más cerrado y más consistente. Pero bueno, esto también es algo que según el componente tenemos la conversación y vemos si, según cómo lo enfoquemos a futuro, si dejamos cosas más abiertas o más cerradas. No sé si cuánto llevamos, porque igual, no, creo que sí queda tiempo. Voy a poneros un ejemplo, ¿vale? Para hacer, imaginemos una situación, estáis en vuestro día a día en la oficina, o no sé si trabajáis remoto o como queráis, pero sentiros cómodos, y un diseñador ha abierto una request. No, antes de nada, ¿cuál sería el procedimiento si yo soy el diseñador y he tenido una mega idea? ¿Vale? Que es que he encontrado que hay ciertas acciones en Idealista que vamos a utilizar la inteligencia artificial para hacer. Y quiero indicarle al usuario
que cuando haga clic en ese activador, eso va a estar siguiendo una tecnología de inteligencia artificial y como de todo pues el gran ajuar de posibilidades que tengo para indicarle, voy a ir al color. Y le voy a poner un moradito súper chulo que he encontrado. Me parece que estoy reinventando la rueda, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer? Esto, cualquier coincidencia con la realidad es meramente... ¿Qué tendría que hacer? Poniéndonos en el abstracto de que pueda pasar eso. Entonces, Sí, yo como diseñador, ¿qué pasos debería seguir en Idealista? sí. A ver, nosotros sí que en nuestro equipo tenemos un planteamiento bastante abierto en ese sentido. No tenemos un sistema de diseño restrictivo ni que realmente pongamos muchas trabas para evolucionar o crear cosas nuevas. Lo que intentamos ser un equipo que hace más de soporte y que ayuda un poco a agilizar el desarrollo de la interfaz, pero no bloqueamos si hay cosas nuevas. Entonces, ¿eso qué significa? Pues si hay un elemento nuevo, ya hay unos procesos por los que el diseñador nos lo comunica, nos lo enseña, lo vemos con él que si es un sistema, un componente del sistema de diseño no hay ningún problema, es un ok, pero en el caso de que haya algo completamente nuevo que se sale de la norma, es ahí donde nos lo enseña, nos hace un poco como el caso de uso para verlo un poco más en detalle y en ese momento empezamos el proceso de contribución, que ahí generamos pues unos tickets, unas conversaciones también nosotros dentro del equipo de sistemas de diseño para ver de qué componente se trata, cómo podríamos darle soporte, si le tenemos que dar soporte incluso, pero en muchos casos un poco el flujo parte, si es algo que se quiere hacer así, es algo muy concreto, un caso nuevo, muchas veces lo asume el equipo del proyecto, o sea, si se está haciendo por un equipo, pues se hace ad hoc para ese caso en concreto. Si nosotros vemos que es un componente que tiene potencial para el sistema de diseño, que podemos extender uno de los que ya tenemos, pues ahí sí que intentamos un poco adelantarnos, un poco nos adherimos a ese proyecto e intentamos pues que dar soporte desde el sistema de diseño, ya sea con un nuevo componente, porque vemos que se va a poder reutilizar para otros proyectos o otros equipos o es interesante para nosotros, o igual pues un componente que ya tenemos, decimos pues mira, igual añadimos esto y lo otro y le podemos dar soporte. Pero en general, si un diseñador, a no ser que nos enseñe algo que no está justificado y digamos, oye, esto tienes un componente que hace exactamente lo mismo, es algo que suele entrar en la interfaz y que ya sea pues de forma que se desarrolle en el equipo o con nosotros un poco para añadirlo al sistema, pues se suele desarrollar. Entiendo que esa comunicación o ese handshake que escala es con el equipo de Design Systems, que también interviene desarrollo, o solo la parte de diseño con el gremio de diseño y la de desarrollo con el gremio de desarrollador, de desarrollo, o cómo sería, con quién me comunico. Yo ahora he hablado de un ejemplo práctico como diseñador. Entonces, ese escalado sería con el equipo de Design Systems los roles de diseño o el equipo de Design Systems general o toda la comunidad. Solemos hacerlo un poco en canal general, en abierto. Entonces es algo que si viene de un diseñador, pues es algo que lo asumimos un poco más desde la parte de diseño, pero intentamos que estén todas las personas del equipo involucradas. O sea, Entiendo que la idea es someter la propuesta a estrés, porque igual de ahí deriva otras muchas ideas, como por ejemplo, pues esto igual no es solo para el botón con inteligencia artificial, es que igual estamos encontrando que hay un patrón de automatización y que ese patrón de automatización, pues igual le tenemos que poner un indicador de color y cómo se aplica, pues, en un text area que te escribe y te va sugiriendo por un chat GPT las cosas, ¿vale? Pero que vamos a encontrar un patrón que deriva o escala esa idea a un nivel más allá del que ha propuesto el diseñador. Creo que esa sería, ¿no?, un poco la idea. O también la que has dicho de esta idea no tiene ningún sentido, la filtro y la customizas para solo ese uso en esa pantalla, pero ni siquiera creamos ese set de botones, ¿no? claro, sí. Esto, claro, depende de la magnitud. Si es una cosa que involucra como más foundations o más decisiones de base,
pues claro, ya dependiendo de cómo vaya el proyecto, ¿no? Intentamos verlo en los primeros momentos para que si hay algo como eso que supone, pues oye, necesitamos añadir algo más de una magnitud más grande que impacta en muchos estilos o en la forma en la que estamos trabajando otros elementos, pues lo vemos o lo intentamos ver de primeras con los diseñadores en las fases tempranas y llevamos un poco también nosotros desarrollando desde el sistema de diseño cómo plantear todo eso, ¿no? Pero sí, muchas veces suele ser un elemento que igual se diseña y decimos, vale, pues igual a futuro sí que tiene sentido en el sistema de diseño, pero de momento no lo podemos asumir, así que se crea doc para este caso concreto y luego pues también nos ha pasado que más tarde lo tenemos fichado todavía como contribución, lo rescatamos y lo creamos como componente para servirlo a otros proyectos. Vale, quiero hablaros ahora un poquito de toolings. Igual se acaba rápido, ¿vale? Pero para la gestión de tokens, ¿usáis alguna tool que no sea Figma para documentarla o para gestionar multigremio, por ejemplo? ¿Sí? Pues si quieres aquí comento un poco, pero vamos, luego Pablo, tú comenta también por la parte que lo controlas más. Pero sí, sobre todo, bueno, donde trabajamos es Figma, intentamos utilizar esa herramienta para que los equipos consumidores, diseñadores, los trabajen desde ahí, pero sí que vemos que Figma se queda corto, sobre todo para esa parte de luego automatizar el envío a desarrollo. Entonces nosotros estamos utilizando un tercero que es Token Studio y que nos ayuda un poco a gestionar como ese JSON y esa un poco fuente de la verdad, ¿no? Que llevamos a un repositorio. Pero bueno, luego ya entra, esa parte también es opcional. De hecho, Pablo también está trabajando en alternativas que están muy chulas con IA y demás. Pero bueno, ya luego eso por la parte un poco de creación de los estilos, de los design tokens y del repositorio. Y luego ya lo enviamos y lo transformamos a lo que necesitemos con Style Dictionary, que es un poco el estándar, ¿no? Hay otras herramientas también, aparte de Style Dictionary, pero esta pues está evolucionando. Además, el equipo de Token Studio le va dando soporte y en ese sentido nos funciona bastante bien para llevarla al equipo web, en CSS, al equipo de iOS, de Android o lo que se necesite. Entendía que tenía que buscar algo ahí, porque si decís que lo ponéis en un sitio y que luego se llevaba a multiplataforma, digo, aquí tienen que estar haciéndolo con alguna magia que se nos está escapando. Vale. Sí, justo. Luego está la parte también pues, más de desarrollo, ¿no? No solamente concretamente de forma profesional en la empresa, sino que nosotros también lo utilizamos porque aparte de trabajar aquí, pues luego también damos cursos y toda esa parte sí que la hacemos así. Entonces, bueno, la parte de cursos la tenemos como más evolucionada porque al final es nuestra, ¿no? Y vamos evolucionando, vamos más rápido, somos nuestros propios jefes, como se suele decir ahora. Y todo ese flujo, ¿no? Pues lo montamos con Style Dictionary, que es al final la herramienta que se alimenta de lo que te devuelve, en este caso Token Studio, pero da igual, Token Studio es como un intermediario porque realmente eso lo podríamos generar nosotros o pues, está hecho en un estándar y luego simplemente nos alimentamos y esa es la herramienta que luego utilizamos para generar los distribuibles o el output ya que necesita cada plataforma, ¿no? Pues si estoy en web, pues CSS o variables en JavaScript o lo que necesite el equipo concreto. Si estoy en Android, pues necesitaré un XML, en iOS, pues puto Swift con una serie de clases o lo que sea. Entonces, bueno, todos utilizamos esa herramienta para generar ya eso, ¿no? Pero esa ya es la parte más, una vez que se han definido todas esas decisiones de diseño, ahora, ¿cómo lo traslado a mi plataforma, ¿no? Y ahí, pues, sí que toda la parte de Style Dictionary, que es una herramienta muy flexible, porque hay otras herramientas, pero nosotros la que siempre nos ha valido, con la que hemos ido evolucionando juntos, por así decirlo, ha sido Style Dictionary, que al final no deja de ser un generador de distribuibles movido por configuración, donde tú defines una serie de plataformas, defines una serie de transformadores y una serie de formatos y te devuelve un CSS con una variable, con un nombre, con un valor, con custom property, en este caso, hablando de CSS, o lo que tú quieras generar, ¿no? Al final tú puedes generar lo que quieras en función de lo que te devuelve
Figma Token Studio en este caso, ¿no? Luego eso lo puedes automatizar lo que quieras. No puedes tener todo que tú subas un cambio. Eso evidentemente pues depende del contexto. Nosotros internamente no lo hacemos. Sí que no, en los cursos que damos, pues sí que tenemos ese flujo, ¿no? Incluso en nuestra web, designtoken.es, pues sí que tenemos todo ese flujo, ¿no? De Pablo cambia copies, porque los copies también están tokenizados, hace un push y automáticamente se despliega en la web, ¿no? Entonces, evidentemente, eso ya es como el extremo, ¿no? Hay casos que tienen sentido y otros casos que no. En este caso concreto porque es chulo, ¿no? Y lo hemos implementado. Al final la idea es llevarlo al extremo, ¿no? ¿Qué podemos hacer con estas herramientas? Y bueno, al final como también nosotros nos dedicamos a esa parte formativa, pues queremos que la gente vea todo ese flujo. Ahora vamos a la parte vuestra formativa, pero antes de cerrar, y cerramos con a quien le interese aprender de vuestro supercurso, me gustaría cerrar porque el ejemplo que ponía Andrés, y además luego Pablo Peribáñez decía que estabas trabajando con temas de IA, ¿no? ¿Cómo veis el tema del futuro de la inteligencia artificial? Que esto igual de aquí 2 meses cambia, acaba el verano y lo que hemos dicho hoy no vale, con la velocidad que hay, ¿no? De cómo creéis que va a cambiar nuestra manera de trabajar en cuanto a especializaciones del ámbito de sistema de diseño, ¿no? Con todo el auge que hay de la IA. Pues bueno, pues te doy yo si quieres, Pablo, luego complementas tú. A ver, yo creo que va a cambiar todo como está cambiando ya todo. Es decir, podemos verlo o ignorarlo, meternos en decir, oye, esto a mí no me va a afectar, pero al final va a afectar. Es decir, el punto más simple de generar tokens, como pues estábamos hablando antes de estar el diccionario. Pues, oye, que yo puedo irme a ChatGPT, vamos, todo el mundo que nos esté escuchando probablemente se haya ido a ChatGPT y haya generado tokens, ¿no? A partir de, oye, mira, esta es mi paleta de colores, estas son mis decisiones, generame unos tokens para esta plataforma. Y ChatGPT te lo genera, ¿no? Entonces, evidentemente, en esa parte creo que la inteligencia artificial tiene muchísimo potencial, sobre todo de cara a integrarlo todo y automatizarlo. Evidentemente, la IA, hoy por hoy, lo mismo dentro de 2 semanas, pues ya nos ha superado completamente a la humanidad, pero bueno, hoy por hoy los LLM tienden a alucinar, ¿no? Porque al final, sobre todo, porque depende de lo que tú le pidas y si tú sabes lo que tienes que esperar, ¿no? Por eso al final, Como lo es pidas. decir, cómo lo pidas y claro, porque si yo no sé tampoco lo que me tiene que devolver, pues tampoco sé si lo que me has dicho está bien o mal, ¿no? Entonces, evidentemente, el cómo y el output que yo recibo, pues tengo que tener cierto nivel, ¿no? O por lo menos saber qué es lo que quiero, ¿no? De todas maneras, tienden a alucinar y más que nada tienden a que de momento, hoy por hoy, no es replicable o demasiado replicable, ¿no? Hoy le escribes un input, ¿no? Le escribes un mensaje, te genera una cosa. Mañana el mismo mensaje a lo mejor te genera otra. O lo mismo, ¿no? Pero no es muy confiable para meterlo en un flujo de automatizado, ¿no? Ya CI, tal, lo que sea, ¿no? Que tú automáticamente le envíes tus tokens, tu JSON a ChatGPT, ChatGPT te genere tus CSS y tal. Hoy por hoy tiene que haber mucho control y mucho control humano todavía, ¿no? Detrás de eso, porque puede alucinar, ¿no? O en algún momento puede generarte algo que no esperas, ¿no? Hay cosas ya, de hecho nosotros ya para el curso, que también lo introduciremos, ya estamos haciendo cosillas con MCPs, que bueno, para que la gente no lo sepa, al final son programas que de alguna manera le permiten a los LLM hablar con herramientas, ¿no? O hablar con una base de datos. Bueno, pues si el LLM yo le pido unos tokens y puedo alucinar porque tampoco sabemos muy bien qué es este dictionary, tampoco sabemos cómo lo han entrenado, tampoco con qué código lo han entrenado, pues si yo le digo al LLM, conéctate a un style dictionary para generar estos tokens, él automáticamente va a usar la herramienta que ya usamos nosotros. Entonces, en lugar de que yo tenga como desarrollador ir a configurar, o quiero una plataforma CSS que haga no sé qué, no sé cuánto, pues automáticamente se lo puedo pedir al lenguaje natural, al LLM, ChatGPT o el que estemos utilizando, y me va a dar un output que no es que se lo haya inventado él, es que está utilizando una herramienta que genera tokens, ¿no? Y ya el LLM pues, es lo suficientemente inteligente como para saber qué es lo que tengo que utilizar. Entonces, yo creo que ahí, en ese aspecto, el potencial es tremendo. Ya digo, nosotros estamos haciendo pruebas, de hecho, en algunas semanas enseñaremos alguna cosilla a la comunidad, porque, bueno, así un poco útil, ¿no? Ya se están saliendo muchas cosas. Oye, pregúntale a ChatGPT para que te genere una paleta de colores. Yo creo que la gente lo está usando, pero todavía sí que es cierto, en mi opinión y lo que yo estoy viendo es que todavía la gente
como que no le está buscando la aplicabilidad, ¿no? Y poco a poco están saliendo muchas empresas, ¿no? Que le están diciendo, oye, mira, estamos usando esto para esto. A lo mejor tiene sentido o a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Y habrá muchas empresas que nazcan y mueran y habrán otras que digan, oye, de verdad están solucionando un problema, ¿no? Entonces ahí yo creo que el potencial es inmenso. Pues poco más que añadir a lo que ha dicho Pablo, pero sí que es algo muy interesante y también no sé si os pasa, pero estamos ahí como en ese punto que parece que tiene mucha aplicabilidad, pero luego también lo que decía, ¿no? Le estamos lanzando prompts de texto esperando algo perfecto y claro, esto está bien quizás por nuestra parte igual en diseño para dudas, preguntas, hacer opinión sobre algunos temas que son más difíciles de entender de primeras, pero para algo como los design tokens o implementar en pipelines pues, procesos automáticos, ese modelo es donde se queda un poco corto, ¿no? O sea, si lanzas un prompt y esperas que ChatGPT te devuelva lo mismo cada vez, pues te puede jugar ahí bastantes cosas. Entonces es ahí un poco donde los MCPs un poco más específicos de plataforma tienen potencial y vamos, Pablo que lo controla está haciendo cosas chulas que yo creo que también van a molar. Sí, se lo enseñamos dentro de poco. ¿Y qué lo vais a enseñar aquí en designtokens.es? ¿O dónde lo vais a enseñar a la comunidad? Estoy intentando jugar con los diferentes layouts, a ver si soy capaz de encontrar, a ver, que es que esto suele hacerlo duro. Tienes que añadir pantalla. Y le tengo que dar, le he añadido, ha tardado en cargar, ahora sí que se ve, ¿no? Se nos ve chiquititos a nosotros, pero Sí. yo lo que quiero es que se vea la página al uso de designtokens.es para quien quiera aprender más sobre tokens. Y aquí se ve pues todos los contenidos de la sesión, quiénes son los super profes, que son los que hablamos al principio, los Pablos, y los que llevamos una hora larga conversando. Y tenéis tema de precios. Esto no sé si luego tendréis early bird o cosas de estas que se hacen antes de que venga el curso, porque creo recordar, Pablo, que dijiste que habíais acabado una edición recientemente. Sí, Si sí, no me sí. suena, un mes pasado, ¿no? ¿Puede ser? De hecho, bueno, esto no sé cuándo lo emitiremos, o sea, entonces igual ya está actualizado para cuando esté el podcast o bueno, estaremos ahí a punto, pero bueno, aquí veis la anterior edición, pero ya estamos cerrando la tercera, que ya llevamos 3 ediciones, vamos a por la tercera y la haremos en octubre. Y ahí es donde también explicaremos un poco más todo esto que estábamos hablando ahora de cómo implementar la IA con estos MCPs de este diccionario que son un poco más avanzados. Y bueno, también lo habíamos preparado para decirlo en el podcast. Haremos precio Early Bird, que de hecho ahora está con el precio de la anterior edición. Si os apuntáis pronto será más barato. Y además, por la parte del podcast, os damos un código que descuenta 100 euros sobre el precio del curso, que es, bueno, Design Ops Talk, Talk X, bueno, el nombre básicamente. Ya lo pondremos en la descripción del vídeo, lo pondremos. Exacto. Eso es. Y ahí, pues eso, también comentaremos ahí pues toda esa parte de IA que también, porque es que ya no puedes no hablar de IA, porque todo el mundo habla de IA, entonces hay que hablar de IA. Ya, pues bueno, ya con una aplicabilidad concreta, ¿no? De todas maneras, también por redes, pues sí que iremos poniendo cosillas, porque al final, joder, estamos haciendo cosas chulas. Toda la parte esta de, además, de MCP, que es una cosa muy open source, que toda la comunidad se está volcando a pasar a MCP, pues todas las conexiones con el tooling y las herramientas existentes. Entonces, bueno, al final nos parece que tiene mucho valor entregarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues estaremos haciendo pruebas también con la comunidad, porque al final, pues a lo mejor tiene aplicabilidad, o a lo mejor no, ¿no? Porque estamos probando cosas, oye, tiene sentido, guay, no sé qué. Hombre, pues creemos que tiene sentido. Evidentemente, tienes que saber qué son los tokens y tienes que saber qué necesito y qué tengo que pedirle. Eso es impepinable, ¿no? Al final la IA, yo lo digo siempre, ¿no? La IA no nos va a sustituir ni a los programadores ni a los diseñadores, pero sí que va a sustituir o sea, la gente que use IA va a sustituir a la gente que no la use. Eso está clarísimo, porque es que con IA, sabiendo lo que necesita, vas como un cohete.
Totalmente. Y eso Andrés. ya ahora. O sea, yo quiero hacer hincapié de que, o sea, estamos en la versión, las más avanzadas pues son la 5, ¿no? O sea, imaginemos de aquí 2, 3 años la 15, a ver lo que nos puede hacer, ¿sabes? O sea, yo auguro, al final es como que, como todo el trabajo de la IA hasta la fecha requiere supervisión, no sé si la versión 15 requerirá, pero hasta la fecha requiere supervisión, es como que cada uno actualmente puede ejercer de manager y delegar trabajos rutinarios a esa inteligencia artificial, aumentando así su productividad. Como dices, aquellos que no lo aprendan a usar no verán aumentada su productividad, de manera que en igualdad de condiciones estarán en una desventaja. Eso es. Hemos tardado toda la historia de la humanidad en tener un chat que podemos hablar y configurar y tal, los inicios del chat GPT, y hemos tardado meses en modelos razonadores y en el estado en el que estamos ahora. Es decir, que dentro de 2 semanas pues estaremos en otra historia. O sea, que es que esto es un mundo que no para, vamos. Totalmente. Bueno, llevamos ya un rato largo de pasado de la hora que charlando. No sé vosotros, pero a mí se me ha pasado súper rápido. Y nada, simplemente agradeceros por sumaros, que veníamos de meses atrás charlando. Recuerdo la primera conversación que tuvimos, que decíamos, ostras, esto lo tendríamos que haber grabado y habría dado para un podcast ya. Y nos hemos dejado cosas, que se han quedado cosas Sí, sí. ahí en el tintero. Siempre nos pasa, nos dejamos cosas, pero eso está genial, porque quiere decir que nos da para un segundo round. Estamos en la tercera temporada de Design Ops Talks, y quién sabe, si os animáis a sumaros para la cuarta temporada, invitadísimos estáis. Bueno, a vosotros, muchas gracias por Muchas invitarnos y traernos aquí. Y la verdad es que a nosotros, bueno, a mí también se me ha pasado rapidísimo. Vamos, yo digo, a ver cómo lo rellenamos, pero porque no nos hemos quedado más tiempo. Sí, muchas gracias, porque además como ha sido así muy extendido, que yo llevo un momento que estaba escuchando, ¿sabes? Aprendiendo un poco de lo que estabais contando, lo que estaba contando Pablo, la verdad que es súper interesante y vamos, encantado de volver a colaborar en el futuro.